Supercrack Estrella presenta las cosas más extrañas y misteriosas contadas del Coliseo romano. Una gran controversia se originó entre la sociedad católica al difundirse la noticia de que la estatua Moloch Baal, dios del sacrificio de jóvenes, se exhibe en Roma desde 9 días antes de la apertura del Sínodo del Amazonas, el 27 de septiembre de 2019, hasta el 29 de marzo de 2020. El ídolo pagano Moloch es el nombre bíblico de un dios canáneo asociado con el sacrificio de niños a través del fuego o la guerra, también conocido como Molech, Milcom o Malcam, y es parte de una exposición histórica secular dedicada al gran rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago. La exposición se denomina Cartago, el mito inmortal, y la estatua Moloch fue traída por el Vaticano y autorizada por el Papa Francisco para ser mostrada en el Coliseo de Roma, que depende de la Iglesia Católica. El Coliseo fue uno de los muchos anfiteatros romanos donde los cristianos fueron torturados y ejecutados para entretener a los fieles paganos. El Vaticano ha permanecido en silencio y no ha expresado ninguna oposición a la presencia de la dietética. Esto ha despertado polémica cuando la exhibición se produce inmediatamente después de una controvertida ceremonia pagana que involucra a la diosa sudamericana de Pachama. Las estatuas eran dos imágenes idénticas de una mujer amazónica embarazada, desnuda, que fueron arrojadas al río Tíber de Roma, según el comunicado oficial de prensa de la exposición del 9 de agosto de 2019, una reconstrucción de la terrible deidad Moloch, vinculada a las religiones fenicia y cartaginesa y presentada en la película de 1914 Cabiria, dirigida por Giovanni Pastore y escrita por Gabriele D'Annunzio, se colocará en la entrada del Coliseo para dar la bienvenida a los visitantes a la exposición. Sin duda todo esto ya nos hacía tener un mal presagio de todo lo vendría en adelante en el futuro. El Coliseo de Roma. Hasta el siglo XX ningún edificio superó en capacidad al anfiteatro Flavio, el Coliseo, destinado a acoger las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo de Roma. Juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales. El anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo quizá por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías, constituía parte del entretenimiento público de la antigua Roma. La famosa expresión latina panem et circenses, pan y circo, resumía todo lo que los gobernantes de la urbe requerían para manejar a la plebe y mantenerla entretenida. Hasta 50.000 espectadores podían participar de las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo. Son muchos los mitos en torno a la lucha de los gladiadores, por ejemplo el gesto del pulgar hacia abajo que determinaba la muerte de un vencido, tan usado en las redes sociales en nuestros tiempos, nos hace pensar que aún estamos bajo el reinado de Roma, o de lo que fue su imperio, o la fórmula con que los prisioneros condenados a luchar saludaban al emperador Claudio. Ave César. Los que van a morir te saludan, pero más allá de estos detalles, todo lo demás parece haber sido cierto, dramáticamente cierto. El espectáculo de la sangre derramada exaltaba los ánimos de los espectadores, que quedaban atrapados por la adicción al anfiteatro. La construcción del Coliseo empezó bajo el emperador Vespasiano, en torno al año 71 después de Cristo. En un espacio que había quedado liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior levantado casi 100 años atrás. La inauguración, cuyos festejos se prolongaron durante 100 días, se produjo en el año 80 y ya bajo el reinado de su hijo Tito. Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el 82, añadiendo un último piso, de estructura interior radial. Estaba organizado en 5 niveles en los que se agrupaba la muchedumbre, con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaban, mayor era el rango al que pertenecían. Curiosamente su inauguración coincide con los avistamientos ovnis. Es como si todo el mal que había en ese Coliseo romano, abriera puertas dimensiones para que estos ovnis entraran en nuestro mundo. Así lo recoge la historia. La construcción del Coliseo empezó bajo el emperador Vespasiano, en torno al año 71 después de Cristo. En un espacio que había quedado liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior levantado casi 100 años atrás. La inauguración, cuyos festejos se prolongaron durante 100 días, se produjo en el año 80 y ya bajo el reinado de su hijo Tito, y aquí empiezan los avistamientos de ovnis más espectaculares. Durante el sitio de Jerusalén, el historiador Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo, y unos días más tarde, habiendo el general y futuro emperador romano Tito entrado en la ciudad, aparecieron en el aire sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes, rodeando las ciudades. Nuevamente, este es el único informe conocido, por lo que debería tratarse con una pizca de sal.
En el año 150 de la época cristiana, nos encontramos con un libro de parábolas muy respetado entre los seguidores de la nueva religión. Se trata de El pastor de Hermas, en ovnis en Roma, referencia al antiguo esclavo cuyas visiones y encuentros con seres sobrenaturales explicaban e intentaban confirmar algunos de los preceptos que la iglesia proponía a sus seguidores. En uno de estos encuentros con ovnis, en el camino entre Roma y Capua, Hermas declaró haber visto una bestia como una pieza de cerámica de unos 30 metros de altura, de varios colores en la cabeza y disparando rayos de furia, que golpearon el suelo con una nube de polvo y acompañada por una dama vestida de blanco. Visión 4:1-3. Uno de los más importantes científicos de la antigüedad, Plinio el Viejo, 23-75 después de Cristo, en su obra La Historia Natural, compuesta por 37 libros, donde trata de temas tan variados como astronomía, zoología, medicina, etc., nos da muestra de 26 casos de lo más insólitos y desconocidos. Durante estos avistamientos de ovnis en época del Imperio Romano, hay pruebas de que había un control del tiempo, máquinas del tiempo, viajeros del tiempo. En la Biblia podemos leer 40 años antes de la construcción del Coliseo romano. Detalles asombrosos del nacimiento de Cristo. Paralización masiva. José deja a María en una gruta junto a sus hijos, él es ya viejo y tiene hijos, mientras va a buscar una comadrona por Belén. Es entonces cuando se percata de que todo a su alrededor se haya paralizado. Y sucedió que yo, José, estaba caminando y dejé de andar. Y miré alrededor y vi el aire impregnado de espanto. Levanté mi mirada al cielo y estaba inmóvil, quietos los pájaros del cielo. Y bajé mi mirada a la tierra y vi una artesa y a unos obreros apoyados en la amasadora, y los que amasaban ya no amasaban y todos miraban hacia lo alto. Y entonces vi 2 corderos que se acercaban, pero ya no andaban, y vi 2 cabras con la boca abierta a punto de beber y no bebían, y en un momento todo volvió a ponerse en movimiento. Protoevangelio de Santiago 18:2. Lo primero que me vino a la cabeza al leer esto es la cantidad de relatos de testigos de encuentros con ovnis que fueron paralizados por sus tripulantes, pero sobre todo y por encima de todos ellos, el caso de un pastor español, Juan González, de Huelva, quien en la mañana del 18 de diciembre de 1972 llevaba a pastar a sus cabras hasta que tras un estruendo vio un aparato volador de 3 metros de diámetro con una textura parecida al aluminio. Tras una segunda explosión, Juan observó que las 3 decenas de cabras y él mismo se hallaban completamente paralizados. Las cabras se habían quedado clavadas como figuras de yeso. Incluso le entraron ganas de reír cuando observó que su perro se había quedado con una pose muy graciosa, con una pata levantada. Estuvieron así 3 minutos. Solo pudieron moverse cuando el aparato desapareció. Esto demostraría que el tiempo se paró. Vemos un control del tiempo. Entonces es posible que este ovni que se encuentra José, el padre de Jesús Cristo, fuera la máquina del tiempo de caballo de Troya. Eran los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. También pudo ser la máquina del tiempo creada por Nikola Tesla, donde el viajero del tiempo era el actor francés Paul Mounet, que usó la cámara de fotos del matemático Carl Stormer para realizar la fotografía de Jesús en un campo de trigales. Qué lejos estaba este pastor andaluz de saber en ese momento que lo que le había sucedido a él estaba escrito en unos textos milenarios que narraban los hechos que le sucedieron nada más ni nada menos que al Padre putativo de Jesucristo. Nube luminosa y extraño parto asistido. Después de esa parálisis momentánea, José encontró a una comadrona y la llevó hasta María. Y encontraron la gruta envuelta en una nube luminosa. Y se pararon en el lugar donde estaba la gruta y una nube luminosa cubría todo el lugar. La nube se alejó de la gruta y entonces apareció una luz tan intensa que nuestros ojos no podían soportarla. Y la luz fue desapareciendo poco a poco hasta que apareció el niño y tomó el pecho de María. Protoevangelio de Santiago 19:2. Esto recuerda a las teofanías de Moisés en la montaña, cuando él, y solo él, tenía contacto directo con Dios, y todo se cubría de humo, posiblemente para asegurarse de que efectivamente, nadie más que Moisés veía a Dios. Tanto en este protoevangelio como en el también apócrifo evangelio del pseudo Mateo se narra el siguiente episodio, pero en el del pseudo Mateo es más extenso. Tras observar Seloni, la comadrona traída por José, que efectivamente María había dado a luz sin dolor, sin sangre y sin perder la virginidad, introduciendo su dedo en el sexo de la Virgen, decide avisar a otra comadrona, Salomé, para que pueda contemplar el prodigio. Esta no creía que esto fuera posible y dijo que no lo creería a menos que lo comprobara por sí misma. Así, al introducir Salomé su dedo por el seno de la Virgen, su mano se secó y mientras se retorcía de dolor, solo recuperó su estado anterior al tocar el manto de niño. 2 personas comprobaron para la posteridad que ella tuvo un parto especial.
Es evidente según este relato, que el parto fue asistido. De ahí que hubiera una potente luz durante el parto, posiblemente esos ángeles celestiales le procuraron un alumbramiento que no precisó de efectuarse del modo tradicional, de ahí que la castidad de ella permaneciese intacta. Es curioso cómo ya en tiempos de Cristo, existían unas fecundaciones artificiales y partos no vaginales y sin dolor, como sucede hoy en día muchas veces en nuestros modernos hospitales en mujeres a las que se les practica la cesárea, por ejemplo. Lo curioso es que esa tecnología humana es reciente. ¿Quiénes las practicaban antes? ¿Los viajeros del tiempo pudieron ayudar? 220 años después de la construcción del Coliseo romano, el 26 de octubre del año 312 de nuestra era, el emperador romano Constantino I el Grande se hallaba arrodillado de cara al sol, adorándole, cuando se produjo un extraño fenómeno. Procedentes del astro rey, el emperador acertó a ver unas oscuras radiaciones en diagonal que dibujaban una luminosa y potente cruz sobre el cielo. En su mente resonó entonces un nombre, Christos, y, a continuación, la misma voz sobrenatural le dijo: con este signo, triunfarás. Constantino no se lo pensó dos veces. Todavía perplejo por aquel espejismo o ensoñación, ordenó a sus hombres la sustitución del águila imperial que figuraba en las egidas y estandartes de sus tropas por el símbolo de Cristo. Al amanecer del 27 de octubre las tropas de Constantino aguardaban la llegada al desfiladero, al pie del puente Milvaiano, de las filas enemigas que se hallaban bajo las órdenes de Marco Aurelio Magencio. La batalla fue encarnizada pero Constantino venció. ¿Se debió a la victoria anunciada por el extraño fenómeno luminoso? ¿O, simplemente, la superstición sirvió de impulso positivo a las sugestionadas tropas romanas? En cualquiera de los dos supuestos, Constantino consiguió vencer a Magencio y entrar victorioso en Roma. Probablemente hoy nada sería igual si aquella visión no se hubiera producido. El cristianismo, seguramente, habría sido perseguido y castigado por Roma y los cimientos de nuestra civilización occidental no se hubieran desarrollado tal y como lo han hecho. ¿Alteraron los ovnis el desarrollo de la historia? Rotundamente sí, y no ha sido la única vez. El ovni de Belén o máquina del tiempo, la estrella de Belén, cuya aparición está tan íntimamente ligada al fenómeno Jesús, es como se puede repasar en los evangelios una estrella que se mueve y que, además, tiene la facultad de detenerse. No es extraño que una estrella esté aparentemente parada en el firmamento, como parece que lo están todas las que vemos normalmente, ni tampoco que una estrella se mueva, como es el caso de las estrellas fugaces o de los cometas. Lo que sí se sale realmente de lo usual es que haga ambas cosas, moverse y pararse, y que, además, demuestre ser inteligente. Salieron, y la estrella que habían visto en Oriente, podemos leer en los evangelios, iba delante de ellos hasta que se detuvo encima de donde se hallaba el niño. Se le ha querido dar una explicación astronómica a este fenómeno de la llamada estrella de Belén, aduciendo que se habría tratado de la tercera conjunción por aquellas fechas, de los planetas Júpiter y Saturno. En dicha conjunción los citados planetas se juntaron ópticamente en dirección sur de tal manera que los magos de Oriente, en la ruta que seguían de Jerusalén a Belén, siempre tenían a estos dos planetas que formaban una sola estrella, delante de ellos. La estrella iba efectivamente, como dicen los evangelios, precediéndoles. Hasta aquí, todo correcto, pero si hubieran caminado siempre en la dirección que les indicaba esta conjunción de Júpiter y Saturno, y dado que se trataba de un fenómeno extraatmosférico que por lo tanto, por mucho que avanzasen los magos, siempre habría estado situado por delante de ellos, a donde habrían llegado, es a las aguas litorales del Mar Rojo. Pero no, se detienen a 7 kilómetros escasos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no iban en pos de la conjunción Júpiter-Saturno, sino de un objeto brillante que finalmente se detuvo a baja altura encima del lugar en el que se hallaba el niño, Jesús. Un objeto volador que se movía inteligentemente dentro de nuestra atmósfera. Construcción y nombre original de este gran anfiteatro. Este lugar se construyó en el año 72, con el fin de reemplazar a un antiguo anfiteatro que había sido destruido por un incendio en Roma. Lo terminaron 8 años después de comenzar la construcción. En sus primeros años, esta maravilla llevaba el nombre de Anfiteatro Flavio, pues era una forma de homenajear a la dinastía de emperadores que lo construyeron. Pero en la entrada se encontraba una estatua de bronce de grandes proporciones conocida como el Coloso de Nerón. Es por ello que después tomó el nombre de Coliseo. Este coloso de Nerón era admirado por todos. Según Plinio el Viejo, llegaba a medir unos 37 metros de altura y tuvo que ser transportada por 24 elefantes.
sobre un pedestal de mármol, que llegaba a medir casi un 75% del propio Coliseo, Nerón mandó hacer la cara a su imagen y semejanza, para después colocarle una corona para asimilarlo al sol, y compararlo con el Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo antiguo. Sorprende esa especie de paraguas que sujeta en su mano, es como una tecnología muy avanzada, algo que hemos visto en otros sitios, como la fotografía del planeta Marte, donde aparecía una extraña mujer con un paraguas. Este enorme coloso de Nerón fue un símbolo durante toda la historia posterior de Roma. Se cuenta que fue alrededor del 410 cuando se deja de hablar del coloso, posiblemente caería durante los saqueos de ese año o los terremotos posteriores, pero el nombre se trasladó al Coliseo romano inmediatamente después. Para muchos historiadores antiguos, el coloso era símbolo del poder de Roma. Si el coloso cae, caerá Roma; si Roma cae, el mundo caerá también, escribió Beda de Venerable en uno de sus poemas, por lo que es posible que hubieran restos del coloso de Nerón todavía en la Edad Media. No hace falta decir que el Coliseo de Roma es uno de esos monumentos reconocidos en todo el mundo. Su imagen es posiblemente una de las más fotografiadas y emblemáticas de la ciudad eterna. Un edificio con 20 siglos de historia y que albergó en su momento las célebres luchas de gladiadores y otros espectáculos. Pero, ¿sabíais que es también uno de los lugares más encantados del mundo? Cuentan las historias que en este sentido corren por la capital italiana que de noche, en los pasillos y las mazmorras de este coliseo, aún se oyen los gritos de los presos que esperaban saltar a la arena para ser ajusticiados o devorados por las fieras. Son muchos los turistas y lugareños que afirman haber escuchado voces susurrantes, sonidos de llantos, lamentos y hasta gruñidos de animales salvajes en los fosos situados bajo el anfiteatro. En el Coliseo romano, con una de las actividades más alucinantes, bien sabemos que las fieras salvajes eran protagonistas en las jornadas que allí tenían lugar, pero lo más curioso al respecto era que los animales no entraban encerrados en jaulas al Coliseo. Salían del suelo de manera repentina, sin que se dieran cuenta. La construcción tenía un sorprendente sistema de 24 ascensores, que podían levantar 270 kilogramos. Así, soportaban leones, lobos, leopardos e incluso osos. Para conseguirlo se necesitaban 8 hombres para que todo funcionara a la perfección. Si fallaban, se les condenaba a luchar en la arena. Pero especialmente son los vigilantes nocturnos de este monumento los que atestiguan estas historias fantasmales. Hay otra leyenda que asegura que el espíritu del emperador Tito, hijo de Vespasiano, el gobernante que mandó construir el Coliseo, vaga por los alrededores de este monumento cada noche. Seguro que es un motivo y una excusa más para visitarlo, ¿verdad? Recordemos, el emperador Tito, hijo de Vespasiano, pudo ver ovnis en su tiempo, por lo que quizás el fantasma podría ser un viajero del tiempo. Durante el sitio de Jerusalén, el historiador Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo, y unos días más tarde, habiendo el general y futuro emperador romano Tito entrado en la ciudad, aparecieron en el aire sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes, rodeando las ciudades. El teatro fue una de las artes que mejor supieron desarrollar los romanos, pero, parte de lo que se hacía en el Coliseo romano era reproducir muertes mitológicas, no con actores sino con guerreros reales. Se trataba de verdaderas masacres, con criminales desempeñando los papeles que les asignaban. Uno de los espectáculos más recordados es la tortura de Prometeo. Imagina cómo sería contemplar cómo un hombre arañaba el estómago abierto de otro. Por si esto no fuera poco, un oso terminaba la faena. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.